¿Por qué tanta hazaña contra Sigfrido Reyes? ¿Por qué un sistema, un partido político, un poder del Estado, la población, muchos internamente probable de la Asamblea Legislativa en contra de Sigfrido Reyes? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo que tiene Sigfrido para que le estén pasando todas estas cosas, Sigfrido? ¿A qué lo aduce usted? Bueno, yo en esto solo puedo especular, Sí. solo puedo especular. ¿Por qué esta animadversión del gobierno del señor Trump? Bueno, pues porque yo siempre he estado denunciando todas las agresiones que hace Estados Unidos contra el mundo, la guerra económica contra Cuba, contra Venezuela, sus guerras contra Irak, contra Afganistán, contra Usted es Somalia, contra antiimperialista. Yugoslavia. Eh, Siempre he señalado esa doble moral de los Estados Unidos, que por un lado predica los derechos humanos y por otro lado anda invadiendo países, asesinando líderes, matando de hambre a la gente, dándole armas, aviones, bombas a regímenes asesinos como es el de Israel. Y obviamente esos son temas que nos han distanciado y que siempre he demandado que Estados Unidos deje de hacer esa política de guerras, de invasiones, de agresiones, de golpes de Estado y de querer imponerle al mundo sus reglas. Y ya en la política nacional, pues yo creo que son más que evidentes, ¿no? Los enfrentamientos que he tenido frente a las fuerzas más oscuras, las fuerzas más corruptas, las que han abusado. Entonces, yo no creo que haya que ser muy científico, Francisco, ni haberse doctorado en ciencias políticas como para explicar por qué razón. Porque además, mi desempeño político, pues me fue convirtiendo en un referente de una izquierda ética, de una izquierda que no se deja corromper, de una izquierda que no se deja intimidar. Y entonces estos tipos, y esto ha sucedido no solo en El Salvador, sino que igual en Brasil, en Argentina, en Ecuador, dicen, ¿cuál es el lado que un dirigente de izquierda más cuida? Su imagen, su honestidad, su credibilidad. Entonces, dice, entonces golpeémosle por ahí porque para un dirigente o un militante de izquierda, el tema de la probidad, de la honestidad, del buen manejo de fondos públicos, del no aprovecharse ni mucho menos enriquecerse a costa del erario público, son valores muy fuertes, Francisco. Entonces estos sujetos dicen, no, entonces démosle por ahí, porque de esa manera le vamos a quitar banderas, lo vamos a desacreditar, lo vamos a calumniar de tal forma de que lo terminamos, si es posible lo metemos preso y en todo caso lo sacamos de la escena política. En algunos casos han tenido éxito, en otros no han tenido éxito. Mira el caso de Lula, 2 años preso, liquidado políticamente, pero hoy vuelve a ser el presidente de Brasil. En el caso de Rafael Correa lo han logrado condenar y Rafael ha tenido que exiliarse en Bélgica. Cristina Fernández la acaban de sentenciar a 5 años y medio de cárcel y a privarla de sus derechos políticos para que jamás, nunca pueda volver a ser presidenta de Argentina o aunque sea alcaldesa de su pueblo. Esta es una estrategia que ya los teóricos de los centros de investigación política y jurídica le han llamado lawfare, o sea, guerra jurídica, guerra judicial, utilizar a los tribunales, a los fiscales, a los jueces, como una herramienta para la persecución política que busca anular a líderes importantes que constituyen una especie de peligro para los intereses del establishment o para los viejos grupos de poder. Yo no me imagino otra razón, ¿verdad? Tú sabes que a veces ciertos grupos dicen, bueno, a este individuo mejor démosle rápido, saquémoslo rápido antes de que llegue a crecer y convertirse en un líder que no lo podamos frenar.
Por eso mismo, nosotros fuimos a un amparo. Es otro detalle importante que quiero que la opinión pública que escucha este programa conozca. Con mis compañeros abogados, que siempre me han apoyado en este caso, nosotros presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema, integrada por magistrados suplentes, porque los demandados eran los titulares que habían cometido este crimen jurídico, este adefesio de enviarme a un juicio sin causa. Ese amparo lo sometimos en el año 2020 y 4 magistrados suplentes muy valientes porque se enfrentaron a los titulares, decidieron aceptar el amparo y paralizar este proceso de enjuiciamiento arbitrario, indebido. Y estaban estudiando ya la parte final de resolver este amparo, que sin duda alguna iba por buen camino, y tenían que haber suspendido este juicio arbitrario, cuando lo destituyen un 1 de mayo del año 2021. ¿Te das cuenta, Francisco? Sí. Los destituyeron junto con otros magistrados de la Sala Constitucional, junto al presidente Pineda Navas. Y cae la Sala del Constitucional en manos de personas de cuyo origen pues ya sabemos. Y estos señores abogados que hoy integran esa sala, sin analizar el amparo, sin justificar su decisión, sin fundamentarla ni motivarla en términos jurídicos, simplemente dicen: este amparo ya no procede y que sigue el juicio. Eso lo hicieron el año pasado. Y por eso es que se reabre el juicio. Y la ley establece que este juicio lo debe ver una Cámara de lo Civil. Por eso es que estamos en la Cámara de lo Civil. En el camino, hace aproximadamente 3 meses, yo me dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado de El Salvador, y de manera precisa a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República de El Salvador, por violaciones a mis derechos humanos y de los derechos humanos de mi grupo familiar. Porque aquí se han consumado violaciones gravísimas que están contempladas en la Carta, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es que esto no es un juego, esto no se va a quedar en que en un juicio allá en El Salvador. Esto ya está en el terreno internacional. Violación al derecho a la independencia judicial, violación a la protección judicial, el derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Cómo es posible que ves 2 docenas de casos con los mismos criterios y enfoques, pero cuando se trata de Sigfrido Reyes cambias todo, haces una excepción? Eso no se permite en derecho, jamás. ¿Cómo puede ser? El tratamiento discriminatorio para dañarlo, el derecho a la protección judicial, a ser juzgado con arreglo a procedimientos previos. En el caso que yo comento, todo lo fueron inventando, sin procedimientos, sin posibilidad de defenderse. Yo dirigí numerosas cartas a la Corte Suprema pidiéndole que me dieran el derecho a defenderme, porque sabía lo que estaban tramando, Francisco, yo lo sabía. El derecho a que te concedan un plazo razonable para defenderte. Imagínate, me pusieron 10 días para responder a centenares de sus elucubraciones a lo largo de más de 20 años. ¿Cómo puede ser eso? El derecho a que se te comunique por qué te están investigando. No, en el caso nuestro, Francisco, y tú recordarás, cuando le preguntaron al señor Sidney Blanco, bueno, ¿y por qué a estos funcionarios y a otros no? Él dijo: es que es por olfato. ¿Cómo que por olfato? No, era porque era una decisión deliberada, una decisión política.
No era por olfato, jamás la ley dice que se puede iniciar un proceso por olfato. Si tú ves que en una declaración hay manifiestas contradicciones, entonces tú puedes iniciar un caso, pero no por olfato. Entonces, el caso está ya en la Comisión Interamericana. Mira, el doctor Diego García Sayán, un reconocido jurista de nacionalidad peruana, ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el jefe de la División de Derechos Humanos de ONUSAL a partir del año 91, 92. Él asegura lo siguiente respecto a mi caso. Él como funcionario de Naciones Unidas, ¿no? Hace un tiempo dice, preocupa el inicio de procesos en contra de Sigfrido Reyes sin pruebas que evidencien una conducta delictiva, intereses políticos, por intereses políticos y por una utilización indebida del sistema judicial. Y luego dice, me preocupa especialmente el acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia. ¿Acoso judicial de parte de quién? De la Corte Suprema, de la Fiscalía. Y esos procedimientos no pueden tener o no tienen fundamento jurídico, lo está diciendo uno de los mayores expertos en derechos humanos en el mundo. El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador.